Comenzar entonces el seminario de hoy, que como ha comentado Juan Antonio, tratará sobre el módulo de semiconductores de Consul Multiphysics y veremos en primer lugar un breve resumen de las herramientas y funcionalidades del módulo de semiconductores y un par de ejemplos. En primer lugar veremos la simulación de un transistor de efecto campo, una simulación sencilla para ver las características principales del módulo de semiconductores y después veremos cómo ese modelo se puede ampliar con otros tipos de física, por ejemplo, para hacer un transistor de efecto campo sensible a iones que nos pueda servir, por ejemplo, como sensor de pH. Bien, las ecuaciones de los semiconductores que tiene que resolver Console básicamente son las que aparecen aquí, que están dentro de una interfaz específica que viene con su módulo, que es esta de aquí, que resuelve la ecuación de Poisson para calcularnos el potencial y el campo eléctrico a partir de las densidades de electrones, de huecos y la especie donadoras y aceptoras ionizadas. Además del campo de potencial eléctrico, tiene que calcular también resolver las ecuaciones de conservación tanto para los huecos como para los electrones. Como pueden ver, estas ecuaciones son ecuaciones de tipo arrastre-difusión, donde los vectores J son la densidad de corriente de cada una de las dos especies, de electrones y huecos, y tiene términos de generación, o sea, de recombinación y de generación para las dos especies. Los métodos numéricos que tenemos disponibles pues son el método de elementos finitos, evidentemente, que es el método fundamental con el que trabaja Consul Multiphysics, pero en este caso la formulación recomendada es la formulación logarítmica, puesto que como sabemos que hay diferentes escalas en el número de electrones o huecos por unidad de volumen, lo que hacemos es resolver el logaritmo de la concentración de portadores. Esto nos permite poner menos grado de libertad utilizando la misma malla. También podemos utilizar la formulación lineal, pero esto en general para el análisis de semiconductores no está recomendado y solamente se incluye para compatibilidad con las versiones anteriores. Y ahora en estas últimas versiones también tenemos disponible el método de los volúmenes finitos, que por su formulación está especialmente adaptado para resolver las ecuaciones de conservación. Estos son con más detalle los flujos de cada una de las especies que es necesario calcular, donde vemos que pues, efectivamente son de tipo de difusión y arrastre, arrastre por el campo eléctrico y difusión tanto propia como difusión térmica para los huecos y los electrones. ¿Vale? Y tenemos disponibles las dos estadísticas, la estadística de Maxwell-Boltzmann, que serían aplicables para alta temperatura, y la de Fermi-Dirac si las temperaturas son bajas. Entonces, la interfaz de semiconductores tiene que resolver para las densidades de electrones y huecos y también para digamos, la ionización de los dopantes, en el caso de los dopantes donadores y de los aceptores. Junto con las ecuaciones básicas que vienen dentro de esta interfaz de semiconductores, también hay una gran variedad de materiales que se añaden a la librería. Y estos materiales ya vienen con los parámetros necesarios para poder resolver la física de semiconductores. Bueno, después veremos en el ejemplo que utilizaremos uno de ellos, veremos cómo todos esos parámetros no aparecen. Existen muchos de ellos, vienen con la posibilidad de tener composiciones arbitrarias. Por ejemplo, aquí tenemos el arsenuro de galio y aluminio, donde podemos variar la proporción de galio y aluminio dentro del semiconductor. Simplemente especificamos la X, que sería la fracción, en este caso la fracción de aluminio. Podemos distribuir
los dopantes dentro de nuestro semiconductor para tener los semiconductores extrínsecos y lo podemos hacer con diferentes modelos. A través de una formulación analítica, podemos, como una expresión analítica predefinida que tengamos, o con una función interpolada a partir de datos externos, podemos definir la distribución de dopantes. Hay otra opción que también es muy útil, que es a través de una caja, donde en esa caja, definimos la caja, podemos especificar una concentración de donantes dentro de esa caja y en cuanto salimos de la caja, pues va disminuyendo siguiendo una cierta distribución, siguiendo un perfil que podemos especificar. Hay otra forma de especificar el dopado que es geométrico, donde podemos seleccionar unos determinados contornos y definimos el dopado con una función, con un perfil con el que va cambiando la distribución de dopantes. En el modelo hay que incluir la generación y recombinación de electrones y huecos. Esta recombinación puede ser, los términos de recombinación pueden ser definidos directamente, escritos por el usuario, o también podemos incluir algunas que ya vienen predefinidas como recombinación Auger, directa o asistida. Y la generación, pues también podemos especificar el término de generación o introducir una generación por ionización por impacto. Como condiciones de contorno para la interfaz de semiconductores, pues tenemos un contacto metálico, que es conductor, donde esa conducción puede ser óhmica o Schottky. Y también podemos poner, por ejemplo, una capa de óxido, en el caso de los transistores, a través de una puerta delgada, donde en este caso, si aplicamos esta condición de contorno, no sería necesario hacer la malla del dieléctrico, del material dieléctrico. Solamente, digamos que su espesor se desprecia con respecto al resto de dimensiones y eso nos permite ponerlo como una condición de contorno. Condiciones de continuidad, aislamiento, etc. La ionización de los dopantes puede ser, podemos especificar que sea completa o también podemos manejar ionizaciones incompletas. La ionización incompleta podemos utilizarla con un modelo estándar o definir arbitrariamente las razones de ionización. También se puede incluir el estrechamiento de la banda provida. Este estrechamiento aparece cuando la concentración de dopantes es muy alta y hay varios modelos en la literatura para especificar el estrechamiento de la banda prohibida. Para el caso del silicio, hay un modelo que es el modelo Slowpoke, que es un modelo empírico. Y el material, cuando incluimos el material silicio en el modelo, ya viene con los parámetros correspondientes al modelo Slowpoke. También el más usado es el modelo de Jane-Rouston, que es un modelo físico, y que todos los materiales que se añaden con el modelo de semiconductores pues contienen los parámetros para este modelo, para este estrechamiento de la banda prohibida. También tenemos la opción de incluir varios modelos de movilidad para los portadores. Como pueden ver, hay una pequeña selección, Aurora, Fletcher, Lombardi, que vienen ya predefinidas, o podemos, una ley de potencias, o podemos escribir nuestra propia expresión siempre. Después, cuando veamos el ejemplo, veremos dónde podemos especificar estas opciones en el ejemplo. Los estudios que podemos realizar en semiconductores pues son estacionarios, transitorios. Por ejemplo, si queremos, cuando encendemos un dispositivo o si queremos estudiar iniciación por impacto. Y también en el dominio de frecuencia, análisis de pequeña señal. Es decir, que tenemos una mezcla
de una señal continua y sobre esa señal continua se establece una pequeña señal alterna. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, como pueden ver aquí en el contacto metálico, podemos añadir una perturbación armónica a la señal continua base. Además de la interfaz de semiconductores, que es la principal que nos proporciona el módulo de semiconductores, tenemos otras interfaces añadidas, eh, como las interfaces optoelectrónicas. En este caso lo que tenemos es un acoplamiento entre la física de ondas electromagnéticas y la física de semiconductores, por ejemplo, para estudiar diodos LED, fotodiodos, etc. En la física de ondas electromagnéticas la podemos incluir en el dominio de la frecuencia, o si la frecuencia es muy elevada y es muy costoso hacer una malla que sea capaz de resolver la longitud de onda completa, podríamos utilizar la interfaz electromagnéticas envolvente de rayos. Aquí podemos especificar los elementos de matriz para emisión estimulada arbitrarios y también, si queremos, dependientes de la frecuencia. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el esquema de cómo funciona la interfaz optoelectrónicas. Resuelve la onda electromagnética incidente y esa incidencia sobre la superficie del semiconductor pues se tiene en cuenta a la hora de calcular los términos de generación y de recombinación. Bien, como es todo este módulo es de Consul Multiphysics, lo podemos acoplar con cualquier otra física que tengamos disponibles. Una de las combinaciones multifísicas más usuales pues, sería el acoplamiento térmico, de forma que la temperatura que utilizamos dentro para el material semiconductor, sabemos que son muy dependientes de la temperatura, pues se puede extraer de la temperatura calculada en una interfaz de transferencia de calor. Al mismo tiempo, las corrientes presentes en el semiconductor, por efecto Joule, se pueden utilizar como fuente para la generación de calor en la transferencia de calor. Es decir, que el acoplamiento con la parte térmica puede ser direccional o unidireccional dependiendo del problema. La discretización que tenemos disponible para el método de los volúmenes finitos son elementos constantes. En este caso, por ser el método de elementos finitos, no pueden ser derivados. Y hay que definir funciones variables especialmente para este método, puesto que no es el método fundamental de Consul Multiphysics. En el caso del método de elementos finitos en forma logarítmica, podemos utilizar elementos lineales o cuadráticos. Este caso es mejor porque también nos permite acoplarlo por ejemplo, con otra física, por ejemplo, con la física de transferencia de calor. Sin embargo, para la conservación de corrientes, el método de los volúmenes finitos funciona mucho mejor. Y en este caso, el cálculo correcto de las corrientes de electrones y de huecos es fundamental para tener buenos resultados fiables. En lo que se refiere al mallado, hay que tener en cuenta que tenemos una longitud característica, que es la longitud de Debye. Entonces, la malla tenemos que tener cuidado de que la malla siempre sea menor que la longitud de Debye. Aquí tienen la expresión de la longitud de Debye, que depende también de la concentración de impurezas, tanto donoras como aceptoras. Bien, por último, el último paso del modelo, que sería resolverlo, las ecuaciones resultantes del semiconductor son altamente no lineales. Esto significa que es necesario ayudar un poco a los resolvedores para que puedan encontrar bien la solución. La forma de hacer esto sería utilizar el método de continuación. Es decir, empezar desde una situación sencilla de calcular, ir modificando, por ejemplo, ir aumentando el voltaje y las corrientes en el modelo desde cero. Esto se puede utilizar
utilizando, eso se puede utilizar en la parte de extensiones de estudio, donde hay un apartado que pone Auxiliary Sweep, que es el barrido auxiliar, donde, como ven en este ejemplo, podemos, este es el ejemplo del transistor MOSFET que vamos a ver después, donde vamos, por ejemplo, aumentando el voltaje del drenaje desde 0 hasta 5 voltios. Y lo vamos aumentando paso a paso, de forma que en cada paso se utiliza la solución calculada anteriormente como condición inicial. Eso hace que dirijamos al resolvedor hacia la solución final que estamos calculando, porque al ser las ecuaciones muy no lineales, si lo intentamos resolver desde el principio, nos puede irse por otro camino y dar una solución que no es la que estamos buscando. Siempre que sea posible, intentaremos utilizar buenas soluciones como valores iniciales para la siguiente solución, que es que sería la que estamos interesados. Para eso podemos resolver un estudio más sencillo inicialmente y utilizar la solución de este estudio, de ese problema, como condición inicial para el siguiente. Muy bien. Otra opción sería hacer un ramping, o sea, un crecimiento en el dopado, por ejemplo. Comenzando con un material con un bajo dopado e ir aumentando gradualmente el dopado del material. Este también suele funcionar bastante bien. Y por último, otra recomendación sería, si vemos que incluso con el método de continuación que he comentado antes, no tenemos buenos resultados, no funciona bien, podríamos cambiar la simulación, el cálculo estacionario a uno dependiente del tiempo. Y al mismo tiempo que está calculando, ir visualizando los resultados para ver dónde está el problema, en qué zona del modelo aparece el problema. Muy bien, pues después de esta introducción a las ecuaciones y a las características del módulo de semiconductores, vamos a empezar con el ejemplo. Vamos a estudiar un transistor MOSFET, que es el esquema básico es este de aquí. Tiene aquí las tres puertas. Aquí a la derecha tenemos el drenaje, tenemos la fuente en la parte izquierda, que son zonas dopadas tipo N, y en medio, entre los dos, tenemos una zona de tipo P, donde hay un pequeño aislante, óxido, en este caso vamos a poner óxido de silicio, que es el que se suele poner, que se suele utilizar industrialmente, y el terminal, que sería la puerta. En el otro lado tenemos la base, que va a estar a potencial cero como referencia. Bien, ¿qué vamos a calcular? Bueno, pues vamos a calcular la corriente que circula desde el drenaje hasta la fuente para diferentes valores del potencial de la puerta. Y, por ejemplo, aquí también el voltaje de corte que tenemos que aplicar en la puerta para que ya empiece a circular corriente, que se suele denominar el voltaje de corte. Como resultado, también podemos obtener la concentración de electrones en cada una de las partes de semiconductores, etcétera, o de huecos, o las corrientes, ya cualquier cosa, cualquier magnitud en la que estemos interesados. Bien, pues voy a compartir Console Multiphysics con ustedes y ya les debe aparecer, y aquí lo que estamos viendo es la ventana inicial de Console Multiphysics. Entonces vamos a empezar con el asistente de creación del modelo. Y en este caso, como hemos visto, es un modelo bidimensional. Elegimos 2D. Y aquí tenemos pues la física. La segunda pregunta que nos hace es qué física queremos incluir en nuestro modelo. Vemos que hay un apartado completo para semiconductores, que este es el que aparece aquí cuando añadimos el módulo de semiconductores. Y aquí esta interfaz de semiconductor es la que almacena las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Tenemos estas otras dos interfaces, que son las interfaces optoelectrónicas, como pueden ver, que podemos probarla, la añadimos. Y lo que hace es pues, añadir dos físicas. En este caso pues, hemos añadido la física de semiconductores y la física de ondas electromagnéticas en el dominio de la frecuencia. Y ya me aparece también el acoplamiento entre ambas físicas, ¿vale?
Bueno, en nuestro caso, solamente necesitamos la física de semiconductores para nuestro transistor MOSFET. Y ven aquí que lo que vamos a resolver vamos a calcular es el, el- el potencial eléctrico y todas las variables correspondientes a los electrones y a los huecos. Bien, y vamos a hacer un estudio. La última pregunta ya es el tipo de estudio que queremos realizar. Vamos a realizar un estudio estacionario. Muy bien. Una vez que hemos terminado el asistente, nos aparece la ventana principal de console, el escritorio principal de Console Multiphysics, y tenemos en el lado izquierdo el árbol del modelo, donde ya tenemos aquí la física de semiconductores. Si desplegamos, vemos que tenemos aquí la ecuación de Poisson, donde esta ρ es la densidad de carga y esa ρ se calcula aquí a partir de los flujos de electrones, flujos de huecos y las impurezas ionizadas, como pueden ver. Aquí están las ecuaciones que hemos visto anteriormente implementadas. Bueno, primero vamos a introducir un par de parámetros que vamos a utilizar. Vamos a poner VD, que es el voltaje de drenaje, que va a tener un valor inicial de 10 milivoltios. Recordemos siempre que es necesario poner la unidad, en este caso milivoltios, que iría entre corchetes. Y el voltaje de la puerta, que en este caso va a ser inicialmente 2 voltios. ¿Vale? Aquí podemos poner una descripción, etc. Bueno, el siguiente paso sería vamos a crear la geometría. En este caso la geometría es muy sencilla, es simplemente un rectángulo que representa el transistor. Y bueno, antes de esto vamos a cambiar las unidades de geometría a micrómetros. Y este rectángulo va a tener una anchura de 3 micrómetros y una altura de 0,7. Lo vamos a construir y este sería pues nuestro transistor. Vamos a añadir también un polígono. Bueno, aquí lo que voy a hacer es insertar la secuencia para no demorar mucho en escribir los datos del polígono. Bueno, y simplemente pues vemos aquí, esta sería la geometría finalizada, que es esta de aquí. Aquí vemos que tenemos en la parte superior donde están las 3 puertas y la parte inferior donde está la base. Vemos que está separado ya en el drenaje, la puerta y la fuente. Y aquí en medio hemos dejado un pequeño rectángulo porque esta zona tiene que estar mallada mucho más finamente, ¿de acuerdo? ¿Y esto de dónde sale? Pues esto sale pues, de calcular la longitud de byte del sistema y ver que esa sería la longitud de byte, y aquí dentro tenemos que poner varios elementos en la malla. Por eso hemos hecho esta línea aunque después aquí la línea se puede borrar, porque esta línea solamente estará disponible como pueden ver, para la malla. Muy bien, pues una vez que tenemos la geometría creada, vamos a añadir el material de la librería. Y aquí en la librería vemos cómo tenemos una librería de semiconductores. Tenemos, por ejemplo, arsenio de galio, germanio, silicio, fosfato de galio, es decir, varios, y todos ellos tienen con las propiedades que hemos visto antes necesarias para el cálculo de la física de semiconductores. Bien, pues vamos a añadir en este caso silicio. Venimos al componente. ¿De acuerdo? Y ya está. Muy bien. Como pueden ver,
toda la permitida relativa, la anchura de la banda prohibida, también bandgap, también está toda esa información. Incluso los parámetros, como pueden ver aquí, para calcular el estrechamiento de la bandgap, de la banda prohibida. Muy bien. ¿Qué hay que especificar ahora? Pues, por ejemplo, vamos a especificar aquí en semiconductores la distribución de dopantes. Como pueden aquí, pulsando con botón derecho, nos aparecen todas las físicas que podemos poner. Aquí ven, en el apartado de doping, tenemos los dos modelos de dopado que les he comentado, analítico y geométrico. Vamos a elegir en este caso analítico. ¿De acuerdo? Y aquí, pues, la distribución, como les he comentado, pueden poner una distribución de tipo caja. Y esta, pues, va a ser la caja, decimos la posición, la base inferior izquierda de la caja, que sería 0 y 0,6 micrómetros. Y la anchura es 0,6 y 0,1. Aquí decimos, especificamos la concentración, en este caso es de tipo donor, y la concentración es vamos a poner elevado a 20, 20 átomos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Aquí elegimos el dominio 1. Y así pues, podemos ir, esto lo que he hecho aquí ha sido introducir la parte N que está encima, perdón, por debajo del terminal de fuente, que es la parte superior izquierda. Bien, bueno, pues y así iríamos incluyendo pues el dopaje, nos faltan los aceptores, nos falta la otra parte del dopado tipo N en el lado del drenaje, pero para no demorarnos más, lo que voy a hacer es abrir el ejemplo ya realizado y vamos a seguir viendo cómo se. Bueno, aquí ya tenemos estos tres nodos de dopaje creados, que como pueden ver es exactamente igual. Este es el que hemos creado anteriormente. Este es el otro lado, la parte de drenaje, que tiene la misma concentración de impurezas donadoras. Y aquí tenemos las impurezas aceptoras, que está con una distribución homogénea en todo ese semiconductor. Ya aquí, estas condiciones de contacto de esta condición de contorno, estas tres que aquí, son los contactos metálicos. Esta de aquí abajo, el contacto metálico 3, como pueden ver, es la base, que se mantiene a voltaje 0, a tierra. El drenaje, como pueden ver, que es esta que está ahora señalada en azul, se mantiene a un voltaje VD, donde VD era el parámetro que habíamos definido anteriormente de 10 milivoltios. Y este contacto metálico es correspondiente a la fuente, que la mantenemos también a voltaje 0. Es decir, que la diferencia potencial total entre la fuente y el drenaje sería de VD, que en este caso son 10 milivoltios. En el gate, en la puerta, tenemos un voltaje VG, donde VG en principio son 2 voltios. Y aquí especificamos también la permitividad del material aislante que separa el terminal del material semiconductor. Entonces aquí tenemos su permitividad relativa. Esto corresponde a un óxido de silicio con cristal y la función trabajo. Y también tenemos en todo dominio pues una recombinación, siguiendo el modelo Shockley-Rithold. ¿De acuerdo? La vida media de electrones y de huecos pues también está, como pueden ver, está especificada también en el propio material semiconductor.
Muy bien, ya tenemos entonces toda la física establecida que necesitamos, están todas las condiciones y las ecuaciones para resolver el problema del semiconductor en este transistor. El siguiente paso, aquí tenemos material también, igual que antes, esta es la misma geometría, y el siguiente paso sería crear la malla. Aquí me voy a detener un poco, porque sí es muy importante, como ya he mencionado anteriormente, controlar bien la malla en el caso de semiconductores. Por ejemplo, aquí primero, a ver, voy a poner esto un poquito más grande para que se vea bien. Lo que se ha hecho primero es mallar la superficie superior, ¿de acuerdo? Con un tamaño determinado, en este caso especificando el tamaño máximo de elemento, que es 0,03. Y después se ha mapeado con una cierta distribución, aquí está, la distribución hasta aquí, ¿de acuerdo? En secuencia geométrica de forma que los elementos van creciendo conforme nos alejamos del terminal, ¿de acuerdo? Esto se hace porque en esta zona los gradientes de concentración y de potencial eléctrico es donde más es lo más grande y tiene que estar muy bien mallada. Bueno, entonces aquí también tenemos que preocuparnos de de asegurarnos que el tamaño mínimo, el tamaño máximo de malla no supere a la longitud de Debye como hemos visto. Y el resto, ya el bulk, el resto del transistor, lo podemos, por ejemplo, mallar pues siguiendo con una triangular libre. Y esta sería la malla que hemos hecho en este caso. Por último, lo único que queda ya es resolver el modelo. Esto se hace aquí, en este estudio 1 tenemos un estudio estacionario que nos va a calcular las distribuciones de electrones y huecos y el campo eléctrico, los potenciales, etc. Y como pueden ver, se ha hecho uso del barrido auxiliar, o sea, del método de continuación. Aquí hemos fijado, en esta continuación, hemos fijado el voltaje del drenaje y el voltaje de la puerta pues se ha aumentado desde 0 hasta 1,4 en paso de 0,2 voltios y después se ha seguido en paso de 1 voltio hasta llegar a 4 voltios, que es el voltaje final. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque hemos ayudado al resolvedor a ir resolviendo el problema en pasitos más cortos, de forma que la solución anterior se ha utilizado como condición inicial para obtener la solución siguiente. Bueno. Bien, y aquí podemos ver, esto ya está resuelto, y ya podemos ver los resultados. Aquí, por ejemplo, esta es la concentración de dopantes, ¿de acuerdo? Que hemos puesto aquí al principio. Aquí tenemos los diferentes valores calculados, almacenados para la puerta y en el caso del drenaje que es solamente 0,01 voltios. Lo puedo cambiar, aunque en este caso no va a cambiar porque es el que nosotros hemos especificado. Pueden ver las dos cajas que hemos especificado en la física de semiconductor. Las dos cajas de dopante analítico que hay aquí. Y podemos representar, aquí abajo tenemos el voltaje en la puerta y representamos la corriente que circula entre el drenaje y la fuente. Entonces aquí, de esta gráfica, podemos ver que el voltaje de corte, a partir del cual ya empieza a haber corriente, en este caso la simulación nos dice que es 1,2 voltios, que coincide bastante bien con el resultado analítico de la teoría clásica de resistores MOSFET. El segundo estudio, aquí hemos hecho otro estudio con otros valores, donde se ha variado, como pueden ver, el voltaje de la puerta de 2 voltios hasta 4, y el voltaje de drenaje, igual que antes, aunque han cambiado un poco los pasos, y llegamos hasta 5 voltios. Entonces aquí podemos ver, pues, la concentración. Aquí tenemos la concentración de electrones para diferentes valores. Vemos como ya aparece cierta asimetría. Asimetría si aumentamos mucho el valor de potencial. Y esto lo podemos ver pues, para diferentes, como pueden ver, para diferentes valores también del voltaje de la puerta. Esto sería la misma gráfica, pero para el caso de la concentración de huecos. Esta es la gráfica del potencial eléctrico.
Y podemos hacer esta representación, que es la corriente que circula a través del transistor, en función del voltaje aplicado en el drenaje, y para tres valores diferentes, 2, 3 y 4 voltios, del potencial en la puerta. Entonces vemos que, evidentemente, conforme aumentamos el valor de potencial de la puerta, pues aumenta la corriente con el comportamiento esperado del transistor. Vemos también las curvas de saturación, ¿de acuerdo? Que son las curvas características. Muy bien, voy a volver a las diapositivas y para terminar, vamos a ver este segundo ejemplo, que lo vamos a ver muy rápidamente, que es una modificación del anterior. Es también un transistor de efecto campo, donde en la puerta, en este caso, en lugar de ser un terminal, es un electrolito. De forma que, midiendo la corriente que atraviesa el transistor, podemos obtener el potencial en el electrolito y a partir de ahí, por ejemplo, el valor de pH. Esto sería un sensor de pH. Aquí pueden ver las curvas, como la corriente, las curvas de corriente cambian en función del pH presente en la disolución, pH 3, 7 y 11. Y bueno, voy a abrir Console Multiphysics para que lo veamos antes de acabar. A ver. Aquí tenemos, nos lo guardamos. Bien, ya he terminado. Y este es el modelo. Aquí está. Como vemos, tenemos la misma física de semiconductor que teníamos antes. Es prácticamente igual, pero lo hemos acoplado con una interfaz electrostática dentro del electrolito, el transporte de especies diluidas dentro del electrolito, porque las especies diluidas son cargadas, y calcular su movimiento dentro del campo eléctrico y también la difusión. Y tenemos también, como pueden ver, podemos acoplar ecuaciones, esto sería, por ejemplo, para reacciones superficiales en la puerta con el electrolito. Lo podemos acoplar aquí también con ecuaciones globales, y toda esta física de electrostática, de semiconductor y de transporte de especialidad está perfectamente acoplada. Bueno, aquí, como pueden ver, tenemos acoplamiento de la densidad espacial de carga y acoplamiento de potencial. Y pues aquí tenemos pues los resultados, podemos representar la sensibilidad, etc. Esta es la curva que hemos visto anteriormente, donde vemos cómo cambia la corriente en función del pH de la disolución. Muy bien. Esta última simulación se ha podido hacer pues gracias a las capacidades multifísicas que vienen con la plataforma principal de Console. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias.